Hola, muy buenos días. Yo soy Rubí y el día de hoy les platicaré sobre lo que fui a dar de mi clase, que fue a sexto año de primaria, y me basé en algunos links que ya teníamos en el grupo para poder saber lo que es estar dentro de una clase y cómo es que se lleva a cabo, que, que son algunos de los que existe, tipos de aprendizaje, sus inteligencias y más. Hola, les hablaré sobre la importancia de la inteligencia emocional. Pues dando un pequeño resumen, es la habilidad de comprender con precisión tus emociones y que las reconozcas correctamente, tanto en tuya como en los demás. Es una habilidad fundamental para la colaboración efectiva, las relaciones interpersonales y la buena comunicación en un lugar de trabajo. Eh, Nos habla que la inteligencia emocional es clave para los líderes. Y ahora sí, ¿qué es inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la habilidad de conocer, regular y comprender las emociones, tanto en ti mismo como de los demás que te rodean. Eh, Te ayuda a conectar con otras personas, forja relaciones empáticas, comunicación de manera efectiva, resolver conflictos y expresar tus sentimientos. También se le conoce como inteligencia emocional como IE o coeficiente emocional EQ. Muchas veces la inteligencia emocional es algo que tienes o no tienes, pero es igual que tu coeficiente intelectual, IQ. El coeficiente emocional, EQ, es un músculo que puede desarrollarse a lo largo del tiempo. Los psicólogos han estudiado la inteligencia emocional, que fue introducido por Edward Tauticke. Eh, Se basó en una teoría, agregó una idea del tipo de inteligencia. Mm, El término inteligencia emocional no obtuvo popularidad, sino hasta años recientes, que fue en 1995, uh-huh, del libro La inteligencia emocional, que fue escrita por un periodista científico, Daniel Goleman. Y él define que la inteligencia emocional eh, establece la importancia del coeficiente emocional para el liderazgo. Hoy en día la inteligencia emocional es estudiada por una gran variedad de psicólogos que buscan entender las diferentes competencias emocionales, habilidades interpersonales que ayudan o contribuyen a la inteligencia emocional. Y la diferencia es entre el coeficiente emocional y el coeficiente intelectual. Muchos psicólogos no estén de acuerdo con los detalles exactos de la inteligencia emocional. La mayoría coinciden que es una habilidad que puede desarrollarse con práctica y entrenamiento. Um, pues unos beneficios de este coeficiente emocional alto eh, demuestran que es igual de importante o más que la inteligencia tradicional, porque una inteligencia emocional alta es más significativa para tener un buen desempeño, un excelente trabajo en equipo, que un coeficiente intelectual alto. Uh, También esto nos da demostrado que la inteligencia emocional alta da lugar a un desempeño laboral y liderazgo mejor. La inteligencia emocional se trata de entender tus propias emociones, como ya lo había mencionado, y de los demás. Eh,
Una inteligencia emocional alta le puede ayudar a colaborar de manera efectiva con los miembros de tu equipo, pensar antes de actuar o reaccionar, reducir tus acciones viscerales o impulsos. También te ayuda a superar problemas tanto en casa como en el lugar de trabajo. Es para tener conflictos, comunicarte en el lugar de trabajo, para resolver problemas. Forja relaciones más sólidas. Conectas con tus emociones, empiezas a tener la empatía por los demás. Aquí también nos habla que estos son atributos de la inteligencia emocional, que se trata de el autoconocimiento, que es la habilidad donde aprendes tus propias emociones, autorregulación, donde regulas tus emociones, motivación, las razones por las que quieres tener éxito, empatía, la habilidad de conectar con la forma en que otras personas se sienten, habilidad social, la habilidad para comunicarse y colaborar con otros. Ahora seguimos con las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Él nos habla sobre que él propuso la teoría de las inteligencias múltiples, el cual existen tipos de inteligencia en los seres humanos. Según él, nos comparte que no existe una forma de ser inteligente, sino que cada persona, tiene habilidades y destrezas en distintas áreas. Nos plantea que Gardner desarrolló esta teoría porque estudió a las personas con habilidades excepcionales. Por ejemplo, en áreas como la música, la matemática y la lingüística. Es una de las habilidades que se manifestaron a una inteligencia general. También nos dice que la habilidad era una forma de inteligencia en sí misma, de cada persona, de esa persona solamente. También nos menciona que hay 9 inteligencias identificadas por Gardner, que la primera es la inteligencia lingüística, que es la capacidad de utilizar el lenguaje de manera efectiva, tanto escritura como en la comunicación oral. Es una inteligencia lógico-matemática. Está relacionada con la capacidad de razonamiento y resolución de problemas. La inteligencia espacial se refiere a la capacidad de visualizar y manipular objetos en el espacio. La inteligencia musical, con la capacidad de percibir, crear y producir música. La inteligencia corporal kinestésica se refiere a la capacidad de controlar el movimiento del cuerpo y coordinar los movimientos. Inteligencia interpersonal se relaciona con la capacidad de entender y relacionarse con los demás. Esta inteligencia interpersonal se refiere más a la capacidad de entender, controlar las emociones y pensamientos propios. La inteligencia naturalista se relaciona con la capacidad de observar y comprender el mundo natural. La inteligencia existencial se refiere a la capacidad de reflexionar sobre cuestiones filosóficas y existenciales. También nos habla que pues las personas tienen una combinación única de estas inteligencias, lo que significa que cada uno pues tiene habilidades y talentos diferentes. Además, la inteligencia puede ser desarrollada o mejorada a lo largo de la vida. Estos tipos de inteligencia que
se dieron ahorita a conocer, pues las puedes utilizar para dar, en este caso fuimos a dar una clase. Hay varias opciones para hacer trabajar un grupo o ver cómo trabajan. Y de estas 9, creo que tal vez utilizamos, y digo utilizamos, por mí y por mis compañeros que fuimos a dar clases, eh, la corporal kinestésica, por ejemplo, que fue la más utilizada, o al menos en mi clase. Fue kinestésica, fue algo como más de mover a los niños, al igual que están aprendiendo. Ahora hablaremos de la metacognición. La metacognición, o qué ofrece para nuestros alumnos estudiantes, cuáles son sus ventajas. La metacognición ayuda a los alumnos a ser autónomos en su aprendizaje y mantener una actitud crítica sobre la información, sobre el conocimiento y sobre sus propias estrategias de aprendizaje. Un aprendizaje significativo, un aprendizaje en el por qué, el cómo y el para qué, como han sentido los estudiantes. Se trata de ser conscientes de que se requiere aprender por qué, para qué, cómo, lo que nos va a costar. ¿Qué estrategias debemos seguir para lograrlo? Una vez aprendido, poder evaluar y mejorar para nuestros futuros aprendizajes. Un ejemplo es tener que estudiar los apuntes de 2 asignaturas. Ese es un gran ejemplo. Pongamos matemáticas e inglés. Y saber que tenemos que emplear diferentes estrategias para estudiar cada una de ellas, o ser conscientes de que tendremos que dedicar más tiempo una que otra, porque hemos aprendido de experiencias anteriores. Como los docentes, se pueden plantear la importancia de la reflexión y transferencia de los aprendizajes, que es, pues, de qué sirve ayudar al alumno a rellenar huecos en un ejercicio de gramática de inglés y le podemos dar otro parecido y sigue perdido. Esa es una muy buena pregunta. La otra sería, ¿de qué sirve que el alumno sepa buscar una figura retórica en un texto si no es capaz de reconocer otra igual en otro texto? Bueno, pues se trata de dotar a los estudiantes de estrategias y recursos para conocerse a sí mismos, sus características como aprendiz y sus posibilidades de desarrollo autónomo. Y respondiendo a la pregunta, pues promoviendo la metacognición en el aula. La metacognición puede ser desarrollada y practicada para, como decíamos, contribuir a una autonomía de nuestros estudiantes. Ya lo había dicho anteriormente. Para ello debemos ser capaces de evaluar nuestras propias formas de enseñar y de aprender para poder ayudar a nuestros alumnos a desarrollar esas estrategias. Algunas actividades y propuestas fomentarán la reflexión sobre el aprendizaje necesaria para el desarrollo metacognitivo. Un ejemplo es el emplear, el poner a prueba la metodología y técnicas de aprendizaje activo, aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas, que sea cooperativo y basado en retos, entre otros más. También nos habla que como docentes, la grabación de videos, no solo como actividad en sí misma, sino incluso mientras estamos trabajando, para poder analizar con posterioridad nuestras técnicas y poder debatirlas entre todos. Es un ejemplo de cómo estás trabajando. Como aquí dice anteriormente, no solamente es, por ejemplo, grabar una clase, también te puedes grabar tú. También el poder enseñar y practicar estrategias de aprendizaje diferentes. Esto se vuelve una forma transversal en cualquier asignatura para que los estudiantes pues puedan descubrir
nuevas maneras de aprender y adaptarlas dependiendo de las necesidades. El pedir a los alumnos que expliquen como el proceso o cómo llegaron a la solución de un problema o la respuesta, aquí se intenta hacer conscientes los procesos que a veces no salen de forma instintiva para poder transferirlos a otros entornos. Si surge, cuando surgen preguntas dentro del salón y no dar la respuesta y hacer más preguntas para que ellos mismos y solos, de forma conjunta, puedan llegar a la solución. Me parece interesante porque en mi actividad pues pude tratar de que los alumnos trataran de recordar cómo es que se escribe la palabra, porque escribí y lo borré en el pizarrón. Solo les dije anótenlo, léanlo, reléanlo y vamos a comenzar la actividad, en la cual tenían que pasar, estaban divididos en equipos y tenían que pasar a escribir cómo se llamaba ese objeto que yo puse en el pizarrón, ese dibujo. Y fue interesante porque pues algunos se ponían de acuerdo, otros no, otros a lo que iban ya sabían, pero lograron, o sea, el objetivo fue logrado. O sea, la verdad pudieron todos pasar y sin dificultades. Ahora les hablaré sobre los procesos de aprendizaje y de enseñanza y cómo es en algunos importantes puntos que diré cómo aprenden las personas. Nos habla que las personas buscan adaptarse al entorno y que este es uno de los motores del aprendizaje, que todos los estudiantes pueden aprender, aunque algunos tardan más. Además, no todo el aprendizaje se manifiesta en el momento que se aprende. Tal vez si tú tuviste una clase y no la entendiste, pero la observaste, tal vez sea que después ya puedas comprender. Comprender, entender, analizarlo y decir, ok, se hace así. Y eso es uno de los procesos de aprendizaje. La memoria. La memoria y el aprendizaje están íntimamente ligadas a las emociones. Se trata de conseguir que cada alumno consiga su máximo nivel de excelencia. Por ejemplo, nos da una nueva manera de aprender. No es recibiendo, sino interactuando, haciendo. Aquello que se aprende más sólidamente y que recuerda mejor es aquello que se aprende por sí mismo. Y nos habla que una antigua forma de enseñar es aburrida. La nueva de hoy en día se basa en que los chicos aprendan solos. ¿Por qué? Porque va primero la práctica y luego la teoría. El alumno es el que va acumulando experiencia reutilizable para el futuro. O también, también para esto depende de su motivación, su tiempo y oportunidad de practicarlo. Es la habilidad más importante. Lo que depende del conocimiento que tenemos y lo que seremos depende de lo que seamos capaces de aprender. Eso lo dijo Martínez Altanondo. También sabemos que lo que ya sabemos hacer condiciona nuestras posibilidades de actuación en la sociedad, lo que somos y lo que podemos ser, o sea, nuestro desarrollo y para el futuro. La escuela muchas veces prepara para saber en vez de hacer. Se aprende con preguntas y la escuela ofrece respuestas a preguntas no formuladas. ¿Y qué es esto? Pues que hay que despertar la curiosidad e inquietudes del alumno, enseñar a hacer preguntas y orientar la reflexión con pensamiento libre.
Para tener la necesidad de aprender hay que encontrar cosas que no van como quisiéramos. Y para cambiarlas debemos aprender. A menudo los niños no aprenden, sino memorizan sin entender. A lo largo de nuestra vida yo creo que eso es lo que nos han puesto o nos han dado a entender, que memoricemos. En mi caso yo aprendí las tablas memorizando. No fue que lo comprendí, sino lo memoricé. También nos habla que aprender es comprender. Y se comprende cuando se le puede transferir lo aprendido a otras situaciones. Hay que aceptar también el error para aprender de él. No considerarlo un mal o una gran equivocación. Se vale equivocarse porque en base de equivocarnos nos damos la oportunidad de aprender. Y también nos habla que los retos se perciben como amenazas y no se aprovechan las oportunidades por miedo al error. Uh-huh. Y pues esto sería algunos procesos de aprendizaje, porque son procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan información, hechos, conceptos, procedimientos, valores. Se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales. Estos dos son conocimientos que luego pueden aplicarse en una situación diferente de los contextos donde se aprendieron. También nos habla que la calidad para estos procesos depende de la interacción entre profesor y alumnos. Y los alumnos, pues, en el salón, a las ayudas de los profesores, ofrecen en estos procesos y al grado de que estas se ayudan, se ajustan a los recursos cognitivos, motivacionales, emotivos y racionales que disponen los alumnos que ponen en marcha para aprender. La ayuda eficaz del docente no está al tanto de sus métodos instruccionales, como la continua adaptación y ajuste a las cambiantes características y necesidades del alumnado. En su proceso de construcción de conocimientos, no siempre el mismo tipo de ayuda sirve para el alumno. Además del alumnado, es diverso. No solamente hay que aplicar este tipo de ayuda a ese alumno. Hay más y se puede dar a entender y te puede comprender. Creo que aquí entraría sobre la parte de dando instrucciones, porque en mi caso, el dar instrucciones, que un docente me dé instrucciones, aprendo más cuando él lo hace y da el ejemplo, que cuando este lo dice solo a voz, no hace ningún movimiento, no interactúa, no nos enseña cómo. Ese podría entrar en este apartado. El conductismo es una corriente de psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. En su origen, el conductismo tradicional deja de lado la donde se focalizan a la conducta observable, es decir, como lo objetivo por encima del subjetivo. Esto pone el conductismo a planteamientos previos. Y aquí nos habla de psicodinámicos y los fenomenológicos. De hecho, desde la perspectiva conductiva, aquello que solemos entender como mente o vida mental es tan solo una abstracción de lo que realmente debería estudiar la psicología,
los vínculos entre estímulos y representa en contextos determinados. También nos habla que los conductistas tienden a concebir a los seres vivos como tábulas rasas. Esta es una conducta que determina por los refuerzos y castigos que reciban más por predisposiciones internas. El comportamiento, por tanto, no depende principalmente de fenómenos internos, como los instintos o los pensamientos, que no dejan ser. Y por otra parte, conductas encubiertas, sino más bien del entorno, y no podemos separar ni la conducta ni el aprendizaje del contexto en que tienen lugar. De hecho, pues, aquellos procesos que ocurren en el sistema nervioso y que para muchos otros psicólogos son la causa de cómo actuamos. Para los conductistas no son más que otro tipo de reacciones generadas a través de nuestra interacción con el entorno. Por ejemplo, tenemos el concepto de enfermedad mental, que fue visto por los conductistas. Los conductistas a menudo han sido vinculados al mundo de la psiquiatría por su utilización del método experimental para obtener conocimientos, pero esta asociación no es acertada, ya que en muchos aspectos los conductistas se diferencian claramente de los psiquiatras. Una de estas diferencias es la opción del conductismo al concepto de enfermedad mental. Desde la filosofía aplicada a la psicología, no puede existir conductas patológicas, ya que estas son juzgadas siempre según su adecuación a un contexto. Mientras las enfermedades deben tener causas biológicas relativamente bien aisladas y conocidas. Los conductistas señalan que no tienen suficiente evidencia a favor de la existencia de estos biomarcadores en el caso del trastorno mental. Por lo que por consiguiente, se oponen a la idea de que el tratamiento de problemas como la fobia o el TOC deba centrarse en psicofármacos. Estos son algunos de los conceptos básicos del conductismo. El estímulo. Ese término se refiere a cualquier señal, información o evento. Se produce una reacción-respuesta de un organismo. 2. La respuesta. Cualquier conducta es un organismo que surge como reacción a un estímulo. Condicionamiento. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Refuerzo. Un refuerzo es cualquier consecuencia o una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse. Luego tenemos el castigo, opuesto al refuerzo, consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Podría dar un pequeño ejemplo como en un caso como en casa. Tu mamá te dice algo que no debes hacer, lo haces. ¿Qué pasa? Recibes un castigo, cual sea, pero recibes un castigo. ¿Para qué? Para no volver a hacerlo. Y ya sepas que eso que te está diciendo no se debe hacer o cualquier otro motivo, pero no. En el aula podría ser que al tachar o si están jugando en equipos, pues se llevan un punto menos o algo les hace que no hagan eso, ya sea por el comportamiento o algo en la evaluación, pero eso hace que los alumnos no lo vuelvan a hacer.
o aprenden algo. O tal vez sí lo hacen, pero no entiende. Pero va a llegar un punto en el que dice, ok, no debí hacerlo o no debo hacerlo. También se vale.